Buenas tardes, jóvenes. Lo que vamos a hacer la clase de hoy día, vamos a ver algunos ejemplos más de algunas aplicaciones, ¿no?, del movimiento armónico simple, que sería el péndulo físico y el péndulo de torsión. Bien, empezamos por definir qué es un péndulo físico, ¿no? Como pueden ver acá, un péndulo físico es cualquier cuerpo rígido, ¿no?, que puede tener cualquier forma arbitraria, como estoy mostrando acá. Y este cuerpo rígido puede oscilar alrededor de un punto de oscilación o eje de oscilación, O le hemos llamado acá. Y enseguida vamos a ver que el eje de oscilación o el punto de oscilación nunca debe pasar por el centro de masa. Entonces, este cuerpo rígido tiene su centro de masa, este punto, y el centro de masa es como si toda la masa estaría concentrada ahí, ¿verdad? Se puede considerar. Obviamente la masa está esparcida, ¿no?, a lo largo de todo el cuerpo, pero el centro de masa se puede considerar como si ahí estaría concentrada toda la masa, ¿no? Entonces, un péndulo, decíamos, físico, es un cuerpo rígido de cualquier forma que puede oscilar alrededor de un punto de oscilación o eje de oscilación, o se le desvía o se le hace un desplazamiento angular, un cierto ángulo, ¿no?, respecto a la vertical, ¿no?, que sería la posición de equilibrio, ¿no? Luego se lo suelta y este se pone a oscilar, ¿no es cierto? Va a empezar a oscilar alrededor de este eje. ¿Por qué va a oscilar? Bueno, ya sabemos, tiene que haber una fuerza restitutora, perdón, en este caso un torque restitutor. La fuerza que va a estar actuando acá, si despreciamos, ¿no?, la fricción del medio, del aire, la fricción también acá en el punto de oscilación o eje de oscilación, la fuerza que está actuando es mg, ¿no?, que está actuando en su centro de gravedad, que coincide ya con el centro de masa, cuando la gravedad no es constante. Este sería su centro de gravedad, ¿no?, como si todo su peso estaría concentrado ahí. Descomponemos esta fuerza mg en una componente tangente, que sería mg seno, ¿no es cierto? Y esto descomponemos en una componente que sería radial. ¿Cuál de estas fuerzas hacen torque? La que tiene palanca, ¿no? Entonces, respecto a este eje de oscilación, ¿no?, la fuerza que tiene palanca es esta componente de la fuerza, ¿no es cierto? mg seno. La componente mg coseno no tiene palanca, ¿no?, porque si nosotros prolongamos su línea de acción, ¿no es cierto?, no tiene ninguna palanca, no va a pasar por el eje de oscilación, ¿no?, su línea de acción. Si prolongamos acá, como estoy mostrando en el puntero, va a pasar por el eje de oscilación o punto de oscilación. Por tanto, no tiene un brazo de la palanca, no tiene palanca, ¿no?, en otras palabras. Ahora, esta fuerza de acá la vamos a poner ya como el libro hace una línea ondulada, para recordarnos, ¿no?, que cuando nosotros descomponemos, en este caso, la fuerza peso, ¿no es cierto?, la fuerza peso, entonces esta fuerza ya no existe, ¿no?, ha sido descompuesta. Un segundito acá. Este de acá, un segundito, acá está fallando a mí. A ver. Ahí. ¿No? Entonces acá les decía, cuando una fuerza como la fuerza peso ha sido descompuesta, esta fuerza ya no existe, ¿no?, está descompuesta en dos componentes, una tangente y otra radial. Entonces ya no existe esto. ¿Está bien? Eso significa la línea angular. Bien, entonces esto va a empezar a oscilar, ¿no es cierto?, alrededor de este eje de oscilación. Va a ser un momento oscilatorio y va a ser un momento indefinido, porque no hay nada que lo amortigüe, ¿no? No hay fricción del medio, ni acá tampoco hay fricción. Entonces decíamos, ¿cuál es la fuerza restitutora? En este caso tendría que haber un torque restitutor, ¿no? El torque restitutor va a estar dado por esta fuerza, que sería mg seno. Por el brazo de la palanca le hemos llamado D, y este D de acá, que se está mostrando en la figura, sería la distancia, ¿no?, del eje de oscilación al centro de masa, ¿no es cierto? Entonces el torque sería igual a mg seno. Este ya es perpendicular, ¿no es cierto?, a D. No necesitamos sacar la perpendicular, por el brazo de la palanca. Y este signo menos indica que el torque es opuesto, ¿no?, al ángulo, al desplazamiento angular. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, con su mano derecha, esto va a ser girar en este sentido, ¿no? O podemos ver el sentido de giro, ¿ya? mg sería en este sentido, mejor dicho, ¿no? ¿No es cierto? En este instante. Y el ángulo, como ven acá,
está en este sentido. Entonces se opone, ¿no es cierto? Por eso el signo menos de acá. Ahora, cuando esto esté acá, a ver, voy a tratar de dibujar, jóvenes, y acá por acá, a ver. Perdón. Acá. A ver. Un segundito, jóvenes. Acá. Tienen problemas con mi... Un segundito. Ahí, acá. Bien, entonces decíamos, cuando acá, por ejemplo, ¿no? En esta posición va a estar, a ver, estoy un poquito acá, ya, está mi lápiz, creo que está un poco más, muy bien. Entonces decíamos acá, cuando está por acá voy a dibujar así, ya no importa. Entonces en este sentido va a estar, ¿no? Acá está el centro de gravedad, en este sentido va a estar MG seno, ¿no es cierto? Entonces, como estoy dibujando acá, ¿no? Uy, perdón, ¿qué está pasando acá? Mi lápiz. Perdón, jóvenes. Ahí, ¿no? Ahí. Entonces, acá, bueno, este torque trata de hacer girar, o bueno, va a hacer girar en este sentido, ¿no? Ahí. Y el desplazamiento angular va a estar en este sentido, ¿no? Ahí. Entonces se oponen, ¿no es cierto? El torque y el desplazamiento angular. Están en sentidos contrarios, ¿eh? Entonces eso significa este signo, ¿ya? Muy bien. Voy a borrar este de acá. Voy a borrar este de acá. Muy bien. Entonces aplicamos la ecuación dinámica de un cuerpo rígido. Acá tendríamos un cuerpo rígido, ¿no? Que está rotando alrededor del eje de oscilación. Acá la ecuación dinámica, perdón, jóvenes, sería sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. El torque entonces sería mg seno por el brazo de la palanca, ¿no? D. Es igual al momento de inercia, este es el momento de inercia de este cuerpo rígido, de nuestro péndulo físico, respecto a este punto, ¿no? A este eje de oscilación. Por la aceleración angular. La aceleración angular es la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo, ¿no? Theta 2 puntos, también se acepta esa notación, ¿no es cierto? Entonces, esto ya habíamos mencionado, ¿no? El signo menos indica que el torque de restitución está en sentido horario si el desplazamiento angular está en sentido antihorario o viceversa, ¿no es cierto? Es lo que habíamos dicho hace un rato. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, si hacemos esta aproximación, a ver, fíjense, para ángulos pequeños, es decir, si el ángulo va a ser mayor que 0 grados o menor que 15 grados, tengo ángulos pequeños. Y en radianes, como dice acá, en radianes se demuestra, ¿no es cierto?, que en radianes se demuestra que el seno del ángulo es, si el ángulo es pequeño, pero no, es aproximadamente el ángulo. Entonces eso aplicamos acá, miren, para ángulos pequeños, el seno del ángulo es igual al ángulo. Entonces, este de acá que estoy mostrando, acá con el resaltador tal vez podemos mostrar, ahí, este de acá, para ángulos pequeños, entonces sería θ, ¿verdad? Entonces, por eso acá, fíjense, se está volviendo acá simplemente, acá, ¿no? Un segundito, acá está, ¿no? Acá está mgd, acá lo hemos escrito acá, ¿no? mgd por el seno del ángulo θ, pero el seno del ángulo θ es a θ, ¿no? Entonces sería igual a este de acá. Muy bien, entonces eso va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Despejamos de acá la aceleración angular, tendríamos menos m, la masa, ¿no? Esta sería la masa del péndulo, ¿no? Del péndulo. Acá un segundito. Con mi lápiz ya está. Voy a borrar este acá, muy bien. Entonces les decía acá,
Acá les decía, ¿no? Entonces, acá estamos. El desplazamiento angular, o sea, la aceleración angular, θ 2 puntos es igual a menos mg. Les decía, esta es la masa del péndulo, ¿no es cierto? Ahí está. Reconoce esto. Que tienen problemas jóvenes con lápiz. Bueno, esta es la masa entonces. Por la gravedad, esta distancia que es del eje de oscilación al centro de masa, ¿no? Sobre el momento de inercia. Ahora fíjense, recuerdan, ¿no? La aceleración del oscilador armónico simple, ¿no es cierto? Es menos omega cuadrado x, o sea, es directamente proporcional, acá si quieren nuevamente puedo volver a escribir, es directamente proporcional al desplazamiento x. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá, y es de signo contrario, ¿no? Tiene la misma forma, se dan cuenta, el desplazamiento angular, acá, el desplazamiento angular este de acá, es directamente proporcional al ángulo. Entonces tiene la misma forma. Solo que en este caso omega al cuadrado, ¿no es cierto? Sería esto de acá, ¿no? Acá está, miren, omega al cuadrado es igual a mg por d, ¿no? Sobre el momento de inercia. Pero la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces, si estos reemplazan acá, jóvenes, estos reemplazan acá y elevan al cuadrado, vamos a tener 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado, igual a la masa de este péndulo por la gravedad por la distancia sobre i. Y acá despejamos la frecuencia, voy a tener, ¿no es cierto?, 1 sobre 2pi, raíz cuadrada de la masa por la gravedad por esta distancia, ¿no?, que es del eje de oscilación al centro de masa, de acá, sobre el momento de inercia. El periodo es el inverso de la frecuencia. Le sacamos la inversa a esto, bueno, va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de i sobre mg por d. Entonces, esta sería la frecuencia y el periodo para un péndulo físico, pero para ángulos pequeños, ¿no? Se está comportando como un oscilador armónico simple, ¿no? Entonces, recapitulando, jóvenes, acá, recapitulando, un péndulo físico es un cuerpo rígido que puede tener cualquier forma y puede oscilar alrededor de este eje de oscilación o punto de oscilación, ¿no es cierto? No hay fricción de acá, no hay fricción tampoco del medio, ¿no? Esto puede oscilar. Para que oscile necesita un torque restitutor que está dado por la componente tangente del peso, ¿no? Porque es la que tiene palanca, ¿no es cierto? Se va a generar un torque restaurador. Y es negativo porque, miren, el torque se opone, ¿no? Acá en sentido estaría el torque, el desplazamiento está en sentido contrario. Para ángulos pequeños, el seno del ángulo es igual al ángulo. Entonces eso nos echa acá, ¿no? Acá el momento de inercia por la aceleración angular es igual a menos mg por d, pero seno del ángulo θ es igual a θ y hemos visto que se está comportando, ¿no? O hemos demostrado que se está comportando como un oscilador armónico simple para ángulos pequeños. En este caso, pero omega al cuadrado sería igual a mg por d sobre i. Omega es 2pi por la frecuencia, acá reemplazamos, y la frecuencia despejamos, tenemos esta expresión. El periodo es inverso de la frecuencia y tenemos esta expresión. ¿Está bien? Entonces, eso. Hemos demostrado, ¿no?, que el péndulo físico se comporta entonces como un oscilador armónico simple para ángulos pequeños. Ahora, ¿en qué consiste el péndulo de torsión? Bueno, un péndulo de torsión es básicamente, acá puede ser un hilo plástico, un hilo metálico, podría ser este acá. Acá hay una abrazadera, o sea, algo que sujete el hilo. Y acá en este el extremo del hilo se coloca una masa, ¿no? Acá podría ser una varilla, un disco, ¿cierto? En este caso está unido a un disco. Luego se tuerce un cierto ángulo, miren acá. O sea, se hace girar el disco en este caso. Por tanto, el hilo se va a torcer también en este ángulo, ¿no? Luego se libera eso, entonces, por la elasticidad que tiene este hilo, va a empezar a recuperarnos la torsión, o sea, la torsión que le hemos generado bueno, sería un esfuerzo de torsión propiamente, lo hemos deformado, lo hemos torcido en cierto ángulo,
y por la elasticidad que tiene va a recuperar su forma, ¿no? Va a empezar a oscilar así. Y nuevamente acá no hay fricción acá, ni tampoco hay fricción, indefinidamente va a empezar a oscilar así. Entonces se ha convertido esto en un péndulo de torsión. ¿Está bien? Bien, entonces nuevamente acá, bueno, acá dice, ¿no? Se tuerce un ángulo máximo, Acá no hay restricción del ángulo pequeño, eso es importante, ¿no? En tanto y cuanto no se sobrepase el límite elástico del alambre. Eso quiere decir, acá no hay una restricción para decir el ángulo que hay que torcer, ¿no es cierto? Este péndulo de torsión no es que tenga que ser un ángulo pequeño, no hay restricción, siempre y cuando pero este ángulo no sobrepase, ¿no? El límite elástico, o sea, se tuerza pero recupere, ¿no? O sea, estemos todavía en el límite elástico, recupera su forma. No, porque si sobrepaso con este ángulo su límite elástico va a quedar deformado, ya no va a volver a su forma original. Eso quiere decir, no hay restricción para el ángulo pequeño, ¿ya? Ahora, el alambre torcido, este alambre de acá, ¿no es cierto?, que se hace girar este ángulo, el alambre torcido proporciona un torque restaurador, ¿ya?, sobre nuestro cuerpo rígido, que en este caso es el disco, ¿no?, que está haciendo de péndulo, ¿no es cierto?, unido a un hilo, ¿no es cierto?, en el cual se puede torcer y se convierte en un péndulo de torsión, ¿no es cierto? Entonces va a empezar a oscilar, ¿no? El alambre entonces torcido va a dar un torque restaurador que va a ser igual a menos K. K sería la constante de torsión de este alambre. La constante de torsión del alambre por el ángulo, por el desplazamiento angular, ¿no? Entonces la ecuación dinámica para este disco en este caso sería sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. El torque, acá el único torque está dado por el alambre torcido, ¿no?, que es menos K por la constante de torsión de este alambre por el ángulo, ¿no? Eso va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. De acá despejamos la aceleración angular y tengo esta expresión, ¿no?, menos la constante de torsión del alambre sobre el momento de inercia de este péndulo, en este caso de torsión, ¿no?, que sería el disco en este caso, por la aceleración angular. Nuevamente recordamos, ¿no?, la del movimiento armónico simple, la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento y de signo contrario, ¿no? Omega al cuadrado es la constante del resorte ideal sobre la masa, ¿no? En este caso tenemos, miren, la misma ecuación, solo que omega al cuadrado sería en este caso la constante de torsión del alambre sobre el momento de inercia de este disco, en este caso, ¿no? Tenemos la misma ecuación. Entonces estamos demostrando que el péndulo de torsión, cuando no hay fricción acá, no hay fricción en medio, se está comportando, siempre y cuando, ¿no?, el ángulo que lo torcemos no sobrepase el límite elástico, ¿no?, de este alambre, se está comportando como un oscilador armónico simple, ¿no? Esta sería la demostración. Por tanto, omega al cuadrado sería igual a esto, ¿no?, haciendo analogía con esta ecuación del oscilador armónico simple, tiene la misma forma. Pero omega es dos tipos la frecuencia, porque es frecuencia angular. Esto acá colocamos, ¿no es cierto? Y bueno, elevamos al cuadrado, ¿no es cierto? Acá está, ¿no es cierto? Esto de acá, colocamos acá y elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado, vamos a tener 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado, acá, ¿no? Eso es igual a ¿qué? A la constante, esta constante, sobre i, ¿no es cierto? Ahí, como estoy señalando. Entonces tengo acá. Y de acá despejen a ver la frecuencia, van a tener esta expresión que estoy mostrando acá. ¿Bien? Vamos a remarcarlo. El periodo es el inverso de la frecuencia. Sacamos la inversa de esta, entonces vamos a tener el periodo, ¿no?, el periodo y la frecuencia, ¿no?, para un péndulo de torsión. ¿Bien? A ver algunos ejemplitos de aplicación, ¿no?, tanto del péndulo simple como del péndulo de torsión. A ver acá, ¿ya? Entonces acá hay un ejemplito, bueno, dice, este ejemplito es un problema que está planteado en el libro, dice lo siguiente, resumiendo, ¿ya? Se tiene un péndulo simple. ¿Qué es un péndulo simple? Acá recordamos, ya acá. Un péndulo simple no es nada más que un hilo, ¿no es cierto?, como estoy dibujando ahí, que está unido a una pequeña masa, y este hilo puede oscilar alrededor de un punto de oscilación, ¿no es cierto? Se lo desplaza a un cierto ángulo y se lo suelta, ¿no? Entonces esto va a empezar a oscilar, ¿no?, como el pintel de acá.
hacia allá, ¿cierto? Va a empezar a oscilar. Ahora el ángulo, ¿no es cierto?, tiene que ser pequeño. Cuando el ángulo es pequeño, entre 0 a 15 grados aproximadamente, ¿no es cierto?, esto se va a comportar como un oscilador armónico simple, ¿no es cierto? Entonces, hemos demostrado eso, ¿no? Y hemos encontrado que el periodo de oscilación para un péndulo simple, cuando se comporta como un oscilador armónico simple, el periodo de oscilación es igual a, acá voy a volver a escribir ya, a 2pi raíz cuadrada de la longitud de este hilo, ¿cierto?, sobre la gravedad. Entonces habíamos visto en la anterior clase que el periodo no depende de la masa, ¿no es cierto? Y eso tenemos demostrado con una pequeña simulación. Hemos colocado más masa acá y el mismo periodo, ¿no? Solo depende de la longitud de la cuerda, ¿no es cierto? A mayor longitud, mayor va a ser el periodo, ¿no es cierto? Eso quiere decir esta relación. Entonces se tiene un péndulo simple, habiendo recordado eso, se tiene un péndulo simple y bueno, en un planeta X, como estoy mostrando acá, miren, acá, en un planeta X, en un planeta desconocido, utilizando un péndulo simple, o sea, acá está el péndulo simple, utilizamos, supongamos ya que nosotros estamos en un planeta desconocido y tenemos al alcance un péndulo simple, ¿ya? Y utilizando un péndulo simple de esta longitud de hilo, ¿ya?, de medio metro, 0.5 metros, y registramos ya el tiempo de 100 oscilaciones, es decir, miren, es como acá, este puntero, hasta ahí sería una oscilación, ¿verdad? 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, y así, etcétera, ¿no? Del tiempo de 100 oscilaciones, perdón, completas en 136 segundos. Con un cronómetro hemos registrado en ese planeta 136 segundos de 100 oscilaciones. Ahora nos dicen cuánto vale la gravedad en este planeta. Este es el planeta desconocido, este de acá, ¿cierto? Entonces, bueno, primero podemos encontrar el periodo, ¿no? El periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Ahora nosotros tenemos el tiempo de 100 oscilaciones. Entonces acá puedo anotar, ahora me edito, este tiempo t es 136 segundos, pero es el tiempo de 100 oscilaciones. Entonces el número de oscilaciones es n, acá voy a colocar número de oscilaciones. Oscilaciones. Así voy a colocar. Número de oscilaciones. ¿Está bien? Entonces el periodo a qué va a ser igual. Bueno, va a ser la división, ¿no?, del tiempo total entre el número de oscilaciones. A eso va a ser igual el periodo. Entonces ahí, ¿no? Entonces divido acá el tiempo total entre el número de oscilaciones, como estoy mostrando acá. ¿Está bien? Ahí. El número de oscilaciones. 136 dividido entre 100 me da 1.36. Ya tengo el periodo de oscilación, ¿no?, el tiempo que tarda en dar una oscilación. O sea, este dato ya tengo de acá. ¿Se dan cuenta? Si quieren, tiqueo acá. Acá tiqueamos, este ya hemos encontrado. ¿No es cierto? Ahora, ¿la longitud cuánto es? La longitud es 0.5 metros, ¿no es cierto? Entonces, también esto de acá tenemos, ya se voy a colocar. Entonces, la gravedad hay que encontrar en este planeta. Entonces, utilizamos el péndulo simple, este de acá. Simplemente despejamos, ¿no?, de acá. T sobre 2pi sería, ¿verdad?, acá, despejando en esta ecuación. A ver, acá si quieren puedo colocar, o de esta de acá también, ¿no? Ahí ya se le he vuelto a escribir. T sobre 2pi sería igual a la raíz cuadrada de la longitud del hilo sobre la gravedad. Elevo al cuadrado, voy a tener periodo al cuadrado, 4pi al cuadrado igual a L sobre G. De acá despejen lo que nos han pedido, ¿no?, la gravedad. La gravedad va a ser igual a L por 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Ahora, a ver, reemplacen, jóvenes, está bien los cálculos. Reemplacen acá, donde dice L, reemplacen 0,5. Tendría que darse el mismo valor, ¿no es cierto? Donde dice L, 0,5 por 4pi, ¿no es cierto? Bueno, el valor de pi, ¿verdad?, sobre el periodo, perdón. El periodo es 1.36, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale ese valor? 1.36.
a un decimal. ¿Le sale eso o no? Está bien. Entonces, está bien, ¿no? Este ejercicio también nos está enseñando que entonces un planeta desconocido podríamos encontrar, ¿no?, la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple, porque nosotros sabemos que el péndulo simple se comporta como un oscilador armónico para ángulos pequeños. ¿Está bien? Y de hecho también este sería un método, también ya una manera de calcular la aceleración de la gravedad en la Tierra. Entonces simplemente tendríamos que utilizar un péndulo, ¿no?, y hacer oscilar para ángulos pequeños y registrar acá el tiempo, como acá, bueno, registrar de 100 oscilaciones. También se podría hacer lo mismo, ¿no? De 100 oscilaciones registramos el tiempo y bueno, medimos la longitud y con esos datos podríamos hallar la aceleración de la gravedad en un punto, ¿no?, de la Tierra, en este caso en Cochabamba. La gravedad, bueno, es 9.8, es a nivel del mar, pero no es cierto, pero bueno, la Tierra tiene, bueno, es a nivel de la costa del mar. Entonces, distintos puntos de la Tierra como Cochabamba no está a nivel del mar, entonces la gravedad va a ser ligeramente un poquito menor, ¿ya? Ligeramente. Y para efectos de cálculos podríamos trabajar con 9.8. ¿Está bien? Entonces, se puede entonces utilizar esto, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido con este ejemplo, ¿no? Ahora, otro ejemplo, digamos, del péndulo de torsión. Acá, igual, este ejemplito del libro. Bueno, esto sigue siendo de, a ver, bueno, del péndulo físico sería en este caso, pero no del péndulo de torsión. Un ejemplito igual del libro. Dice, se quiere colgar un aro, ¿ya? Es un aro de un clavo horizontal. Acá estaría el clavo y este es el aro. Y hacer que tenga una oscilación completa con un ángulo pequeño una vez cada 2 segundos. ¿Qué radio debe tener el radio? Y nuevamente acá, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Acá recordamos, voy a subir esto un poquito, ¿les parece? Ahí se mira. Bien, entonces recordamos lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Para un péndulo físico, ¿qué es un péndulo físico? Un cuerpo así, ¿no es cierto? Inicialmente está ahí, digamos, de cualquier forma, ¿no? De cualquier forma. Ahí está el eje de oscilación, ¿no? Entonces, esto pero está ahí, ¿no? Inicialmente, ese sería su punto de equilibrio, ¿no? Este D, no se olviden, es la distancia que hay del eje de oscilación, que le vamos a llamar O punto de oscilación, al centro de masa. Este es el centro de masa, que estoy acá nuevamente dibujando. ¿No es cierto? Bien. Ahí, bueno, está en la posición de equilibrio, ¿no? Se le hace girar acá, se le hace girar un cierto ángulo, como estoy acá mostrando acá, ahí más o menos, ¿sí? ¿No es cierto? Un cierto ángulo respecto a la vertical, acá está la posición de equilibrio. Este cierto ángulo, acá está nuevamente la distancia D al centro de masa. Y bueno, hemos demostrado nuevamente que esta componente, el peso, ¿no es cierto?, la que hace torque es esta componente tangente, ¿no es cierto? Entonces este ángulo es acá. Y hemos demostrado que para ángulos pequeños, y esta componente obviamente no hace torque, ¿no? Esta de acá. No hace torque. MG, bueno, acá se reproduce el ángulo, ¿no? Y este sería MG coseno y este sería MG seno, ¿no? Entonces MG seno hace torque, y para ángulos pequeños, ¿qué hemos demostrado? Que se comportan, ¿no? Despreciando que no hay resistencia acá, en el medio, perdón, el aire, ¿no es cierto? No hay resistencia, tampoco hay acá fricción. Entonces esto va a oscilar indefinidamente. Y hemos demostrado que para ángulos pequeños se comporta como un oscilador armónico simple. Y hemos calculado que el periodo de oscilación para un péndulo físico para ángulos pequeños es 2pi raíz cuadrada del momento de inercia sobre la masa de este péndulo físico por la gravedad, por la distancia que hay del eje de oscilación al centro de masa. Bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Acabamos de ver. Voy a borrar eso habiendo aclarado. En este caso, el péndulo físico es algo concreto, ¿no?
es un aro delgado, ¿no? Un aro delgado de este radio, ¿no es cierto? De este radio. Entonces, si acá nos dice, se quiere colgar un aro delgado de un clavo horizontal y hacer que tenga una oscilación completa con un ángulo pequeño cada 2 segundos. En un ángulo, cada 2 segundos. ¿Qué radio debe tener? Bueno, partimos de acá, de esta ecuación, ¿no? Que hemos demostrado, esta de acá. Voy a mostrar esta de acá, ¿no es cierto? De ahí, partimos de ahí. Elevo al cuadrado de acá, ¿no? Este 2pi viene acá, ¿no es cierto? Y elevan al cuadrado, va a ser igual a periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, acá haremos entonces acá directo hemos ido, entonces acá, pero antes permítanme acá escribir, ¿no? Entonces acá a un ladito ya voy a continuar, a este ladito de la pizarra. Entonces elevando al cuadrado sería esta así, ¿no? Periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado, ¿sí? Ahí, sobre 4pi al cuadrado igual a ¿qué? Al momento de inercia de ¿quién? En este caso de este anillo sería sobre la masa de este anillo por la gravedad y esta distancia del eje de oscilación que sería acá, ¿no? Donde está el clavo al centro de masa. El centro de masa en este caso del anillo estaría en el centro geométrico, ¿no? Del anillo, acá, donde estoy mostrando, ¿también? Con el puntero lo estoy mostrando acá. ¿No es cierto? Esa sería la distancia entonces del eje de oscilación al centro de masa. El radio sería. ¿Está bien? Entonces es lo que debo hallar. Pero antes tendría que escribir el momento de inercia. Entonces tendría que hallar el momento de inercia, ¿no es cierto? Entonces acá hallamos el momento de inercia. Bueno, esta distancia D en este caso es R, ¿no? R acá. El momento de inercia de un anillo, ¿no es cierto? Alrededor de este eje. Para eso tendría que utilizar el teorema de los ejes paralelos. A ver, fíjense acá, con el puntero estoy mostrando acá. Este sería el eje sería saliendo del plano de la pizarra hacia ustedes. Y el eje paralelo sería este que está pasando por el centro de masa, igual, saliendo del plano de la pizarra hacia ustedes. Entonces, paralelo. El teorema de los ejes paralelos lo que dice en palabras simples es que nosotros podemos calcular cualquier momento de inercia para cualquier eje, siempre y cuando este eje para el cual estamos calculando el momento de inercia, siempre y cuando este eje sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa, y ese es el caso. Este teorema dice que el momento de inercia es igual al momento de inercia respecto al centro de masa, ¿no es cierto? Más la masa del cuerpo rígido, que en este caso es nuestro anillo, masa m, por la distancia que hay de eje a eje. En este caso la distancia de eje a eje es el radio. ¿Bien? Y el momento de inercia de un anillo, bueno, eso es igual a la masa por el radio al cuadrado. Acá este sería r al cuadrado, entonces el momento de inercia sería 2mr cuadrado respecto de esto, ¿no? Varía. Entonces, respecto al centro de masa siempre es más bajo y acá vamos a tener más elevado, ¿no es cierto? Respecto a este punto. La inercia es resistencia, ¿no? A la rotación que ofrece en este caso el anillo. Ya hemos calculado eso. ¿Dónde vamos a reemplazar esto? Acá les puedo mostrar esto de acá que hemos calculado. Tendríamos que reemplazar acá. Y eso es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Hemos reemplazado ahí. Dividido entre la masa, acá está la masa, ¿no es cierto? Acá está la masa, la gravedad, acá está la gravedad, ahí está, ¿no es cierto? Acá está la gravedad. Y esta distancia, ¿qué es? La distancia que hay del eje de oscilación en este caso, ¿no? Al centro de masa, acá, este que estoy pintando ahí. Y eso es R, es el radio. Por eso hemos colocado acá R. Y bueno, acá haciendo operaciones, esto se va a simplificar. Voy a usar esta partecita de acá. De acá voy a usar. Acá se simplifica la masa, ¿no es cierto? Como está acá. La masa y un radio acá, y voy a tener acá. Vamos a tener, ¿qué vamos a tener acá? Continuamos, si quieren, acá a un ladito. Voy a tener el periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado, ¿no es cierto?
sobre 4pi al cuadrado igual a ¿qué? A 2r sería, ¿no? 2r sobre la gravedad. ¿No es cierto? Bien, si ustedes despejan de acá, el radio va a ser igual a esta expresión, ¿verdad? Ahora reemplacen el valor, ¿no? Acá 9.8 es la aceleración de la gravedad. El periodo, bueno, el periodo sería un dato, ¿no? Porque nos dicen tenga una oscilación completa con un ángulo pequeño una vez cada 2 segundos. Entonces, que tenga una oscilación cada 2 segundos, entonces eso sería el periodo, ¿no? El periodo sería de 2.0 segundos, 2 segundos. Ahí reemplacen, jóvenes, acá la gravedad por 2 al cuadrado, 4 sobre 8pi al cuadrado. Bueno, acá está con 3 decimales, no sé, sería 0.496 metros. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? Ese sería el radio, entonces, que debe tener este anillo. ¿Están de acuerdo o no? Vale, lo mismo. Lo mismo, ¿no? Bueno, sería un ejemplito ya de libro, sacado de libro para, digamos, aplicar lo que hemos visto del oscilador, pero del péndulo físico, ¿no? Que se comporta como un oscilador armónico simple para ángulos pequeños, como dice acá. Finalmente, para un péndulo de torsión, ya un ejemplo de cálculo igual del libro, acá sacamos, dice, un disco metálico, este disco metálico delgado, que tiene esta masa, entonces tenemos la masa de esto, ¿verdad? Acá si quieren podemos anotar, ¿no? La masa del disco es 2.00 por 10 a la menos 3 kilogramos. La masa, esta es la masa de este disco metálico, en este caso, ¿no? Y tiene este radio de 2.20 centímetros. ¿Está bien? Radio de 2.20 centímetros. Así sería. En metros sería igual, transformando a 0.2, eso sería en metros. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien, ese sería entonces. Tenemos este radio, ahí está. Se une en su centro a una fibra larga, lo que es decir, ¿no? Puede ser una fibra de plástico, o una fibra o un hilo metálico, ¿no? Si se tuerce y se suelta, o sea, a esto lo torcemos, ¿no es cierto? Un cierto ángulo. Estoy dibujando acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo. Torcemos este ángulo, ¿no es cierto? Hemos dicho acá no hay restricción para el ángulo pequeño, no tiene que ser un ángulo pequeño. Solo hay que respetar, por así decir, que este ángulo de torsión no sobrepase el límite elástico, no quede deformado, quiere decir, no está este hilo. ¿Está bien? No hay restricción. ¿Y qué acabamos de ver? Que se comporta como un oscilador armónico simple, ¿no es cierto? Y hemos hallado que el periodo es 2pi sobre la raíz cuadrada del momento de inercia de este disco sobre la constante de torsión de este hilo, este K minúsculo. ¿Está bien? Entonces, acá dice, bueno, y el disco y da un periodo de 1 segundo. Entonces, acá está el dato, otro dato, ¿no? O periodo 1 segundo. Ahora, el momento de inercia de este disco, podemos calcular, ¿no? En las tablas dice, bueno, eso es igual a 1/2 de la masa de este disco por su radio al cuadrado. Si hacen la operación, eso 0.5 multiplican por la masa, que es 2 por 10 a la menos 3 kilogramos, por su radio, que sería 0.0220 al cuadrado, y les tendría que dar 4.84 por 10 a la menos 7 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces ya tengo calculado esta partecita de acá. ¿Cierto? El momento de inercia ya está calculado. Ahora nos dan el periodo, ¿no? Porque acá nos dice el periodo es de 1 segundo. Acá está. Entonces ya tengo esta parte. Entonces, ¿qué tengo que despejar de esta ecuación? Simplemente tengo que despejar K, ¿no? La constante K. Entonces, para eso lo que hemos hecho acá, T sobre 2pi elevamos al cuadrado sería
periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado igual al momento de inercia sobre la constante k, ¿no? La raíz desaparece. Y de acá si despejan k va a ser igual a esta expresión, ¿verdad? Ahí por 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Acá reemplacen los datos, el momento de inercia, si está bien calculado este valor, se reemplaza acá por 4pi al cuadrado sobre el periodo de oscilación que es 1, ¿no? 1 al cuadrado. Y sería acá 1.91 por 10 a la menos 5. ¿Está bien ese valor numérico? A ver, verificamos. También me dicen si el momento de inercia está bien, 4.84 por 10 a la menos 7 kilogramos metro cuadrado. ¿Está bien ese valor? Ok, bien.